Lo dijo en la primera hora. Hay varios temas para comentar el día de hoy, varios. Empecemos con lo que se conoció el fin de semana respecto de, no sé si finalmente esto ya significará el cumplimiento de la decisión de la jueza Nubia Vera respecto del pedido de disculpas públicas por parte del Ministerio de Trabajo. El tema es que, ya habían escuchado varias veces decirlo, del ridículo no se vuelve. Ya está, ya hicieron el ridículo. ¿Y si ha habido cómo? Pues poner una placa visible. No como pusieron la primera, póngame la primera fotografía. Ya, esta es la gráfica de la ridiculez, de la burla de una sentencia judicial. Puede no haberles gustado, pero como me escucharon a mí decir la semana pasada, ya, aquí no se trata de burlarse de una sentencia y cumplir a medias una sentencia. Aquí cumples o no cumples. Ya, y si no te gusta, presenta los recursos que sean necesarios a través de los canales jurídicos y jurisdiccionales correspondientes. No esta burla. Ya. Esta es la gráfica que va a evidenciar la burla respecto de una sentencia judicial. Esta, al igual que el acróstico del alcalde, pero estoy hablando de esto, igualito. Ya. Esta fotografía, en donde dicen que hay una placa ahí, la placa invisible, que han puesto una luz dicroica. Yo no sé en qué parte pusieron la luz dicroica, según la ministra del Trabajo. Este es el monumento a la ridiculez. Y se mataron diciendo cosas que la placa, que el material de la placa, que la pared blanca, que la luz dicroica, bueno, tonterías. Resulta que si ha habido cómo, pues, poner otra placa. Póngame la siguiente. Si ha habido cómo. Entonces, el fin de semana ya pusieron esta placa. Entonces, si ha habido cómo. Ya, no necesitabas luz dicroica. Habrá que ver si esta placa cumple con lo dispuesto por la jueza, porque la jueza dispuso un texto y dispuso unas medidas. Habrá que ver qué dice la jueza hoy. Pero mi punto es, si había cómo no hacer el ridículo y colocar la placa visible, en un material visible, con letras visibles, y dejar de burlarse de la inteligencia de la gente. Entonces dice acá, en esta placa, con fecha de ayer, 23 de diciembre, por decisión oral de la abogada Nubia Ginette Vera Cedeño, juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, en la acción de protección número 17203-2024-05426, se extienden disculpas públicas a la accionante, María Verónica Abad Rojas, al decidir la juzgadora otorgarle el derecho a ser funcionaria pública bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y no servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, como lo determinó la acción de protección número tal, dictada por el juez de la Unidad Judicial Penal con competencia de infracciones flagrantes, Mariscal Sucre, Distrito Metropolitano de Quito, que ratificó la competencia del Ministerio de Trabajo, de conformidad al artículo 229 de la Constitución de la República, y ordenó continuar con la sustanciación del sumario administrativo número tal. Ahí está un número larguísimo. Ministerio del Trabajo, 23 de diciembre del 2024. Leyendo ese texto, no sé si tienen la misma sensación. A ver, ahí está, por ejemplo, el ridículo de la placa que no se ve. Luego tenemos la placa que sí se ve. Pero está claro que de acuerdo a este texto, no están cumpliendo con la sentencia. Está clarísimo. ¡Qué barbaridad! Pero es que les cuesta. Y como yo he venido diciendo, en serio, yo no sé cómo la actual ministra de Trabajo volverá a ser jueza, cuando en algún momento pues ha de terminar sus funciones como ministra, ¿no? Y ella volverá a ser jueza, a no ser que en algún momento tenga algún impedimento para volver a ocupar un cargo público. Pero ella es jueza. Y cuando deje el Ministerio de Trabajo volverá a ser jueza. ¿Con qué calidad moral la hoy ministra de Trabajo, que además es jueza de trabajo, va a emitir sentencias y disponer el cumplimiento de esas sentencias si ella es la primera que no ha dado cumplimiento a una sentencia que no le gustó? Porque además, leyendo la placa, está claro que la jueza el día de hoy les va a decir, ese no es el texto que se pidió. Porque ese texto no es ninguna disculpa pública. Así nomás. Pero aquí van a tener otra polémica. Mi punto
al final del día, tal vez como para partir el comentario, es que por lo menos cambiaron la placa, pero no ponen lo que correspondía. El contenido de la placa no es lo que pidió la jueza. Veamos qué pasa el día de hoy. En serio, ya es demasiado. No tiene sentido. Por ahí quería empezar el comentario del día de hoy, porque como les decía, hay algunos temas para comentar. Lo segundo, el fin de semana, una de las noticias más importantes es que la Fiscalía General del Estado, qué raro, ¿no? En tiempos políticos y en tiempos electorales, pide fecha y hora para vincular al alcalde de Guayaquil en el llamado caso AAA. Nota de Diario El Universo. La Fiscalía General del Estado pidió día y hora a un juez de la Unidad Judicial de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado para vincular, entre otras personas, a Aquiles Álvarez Enríquez, alcalde de Guayaquil, en el proceso penal por el delito de presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados del petróleo. A este caso la Fiscalía lo bautizó como AAA y se investiga un presunto delito de comercio ilegal de combustible que surgió por una denuncia del gobierno de Daniel Noboa Sin en contra de Álvarez, sus hermanos y una empresa familiar llamada Copedesa, que tiene una red de gasolineras y otras personas naturales y jurídicas, sumando un total de 11 implicados. Además de Aquiles Álvarez, la Fiscalía pidió que se vincule a otras 9 personas. Este pedido de vinculación se produce 3 días después de una serie de allanamientos que se ejecutaron en 5 estaciones de servicio de combustible en El Pangui, en Zamora Chinchipe, Cariamanga, Loja, y Machala, Santa Rosa y Pasaje, en la provincia del Oro, donde se levantaron indicios como equipos electrónicos, teléfonos, celulares y documentación, informó la institución. Una vez que la unidad judicial disponga la instalación de la audiencia, el fiscal a cargo del caso pedirá medidas cautelares para garantizar la presencia de Álvarez y de las otras 9 personas mientras duran las investigaciones, y será el juez el que deberá determinar cuáles son las medidas que acogerá. Podría dictarle prisión preventiva al alcalde. Yo no voy a hablar sobre el fondo del caso porque, como me han escuchado en varias ocasiones, yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo no soy agente criminalística, no soy policía ni soy perito. Yo sobre los temas judiciales trato de manejar mi opinión con absoluta responsabilidad, porque yo no puedo decir per se que hay una persecución política, como no puedo decir per se que el alcalde es un traficante o contrabandista de combustible. Porque para eso tienen que darse las investigaciones. ¿Saben cuál es el problema? El time político. ¿Saben cuál es el problema? La forma como la Fiscalía lleva adelante sus investigaciones. ¿Saben cuál es el problema? La manera tan creativa que tiene la Fiscalía para ponerle nombre a determinados casos. Y aquí quiero citar lo que decía la académica Carolina Ávila Nieto el día de ayer. Por su vinculación política, dice Carolina, estas decisiones deberían revisarse por fuera del calendario electoral. Afectan a ambas campañas. En un lado, reafirma el uso instrumental de la justicia y en el otro, su involucramiento en corrupción. Si el eslogan o mensaje es no más impunidad, como mencionó el nuevo ministro del Interior, no creo que movilice a los ausentes o a los nulos. Máximo logrará reforzar a sus ya votantes para evitar el desangre de votos. En cualquier caso, no será percibido como justicia, sino como medida electoral con la justicia secuestrada. Yo hago mías estas palabras, porque ni antes ni ahora. ¿Cómo ajustan los tiempos políticos a los tiempos electorales? Y es inevitable pensar en una entrevista que en su momento tuve la oportunidad de realizar a Cristian Zurita, allá por el año 2017, perdón, 2021, 2020, para ser más precisos, 2020. Cuando
había esta desesperación respecto al caso Sobornos. A mí sobre el caso Sobornos nunca me han escuchado ni me van a escuchar decir que Correa es culpable, que Correa es inocente, que Glass es culpable, que Glass es inocente, que Vinicio Alvarado es culpable, que Vinicio Alvarado es inocente, que María de los Ángeles Duarte es culpable, que María de los Ángeles Duarte es inocente. No, no, no. Eso que hagan los políticos y los activistas que dicen ser periodistas y que militan, pero se presentan como periodistas. Yo no soy militante político ni soy activista político, soy periodista. Y yo tengo mi propia forma de pensar. Pero también manejo y trato de honrar el oficio con algo de seriedad. A mí no me han escuchado jamás decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables e inocentes. Pero sí me han escuchado cuestionar la manera como se llevan adelante los procesos. Porque por esa manera, por esa forma, es que siempre queda la duda respecto de la transparencia de los procesos judiciales. En el año 2020... hablando de esa entrevista con Cristian Zurita, ya les voy a explicar lo que decía Cristian Zurita en esta entrevista que tuvo conmigo en la Fraterna Radio Majestad, cuando teníamos el noticiero Majestad, en 2020. En 2020 había, obviamente, la intención de que el caso Sobornos quede blindado antes de que se cierre el plazo de inscripciones de candidaturas. Porque Rafael Correa se había postulado como candidato a la vicepresidencia de la República, ¿se acuerdan? En binomio con Andrés Arauz. ¿Se acuerdan? Cuando Arauz llegó y Correa estaba en la tabla y todo lo demás. Más allá de la forma, del tema de la tabla, todo lo que ustedes quieran. Yo voy al hecho de fondo. Y el propio Cristian en esa entrevista decía que había que ajustar los tiempos electorales a los tiempos políticos en ese caso. Había un fin político. ¿Cuál era el fin político? Inhabilitar a Correa. No estoy defendiendo a Correa por si acaso. Porque ya me han de decir eso. No se trata de defender a Correa. Se trata de entender un episodio en el cual los actores políticos de la época claramente mencionaban que había que ajustar los tiempos electorales a los tiempos políticos, porque había un interés. El interés era el interés electoral. Y eso fue lo que pasó en 2020. Y así como estuvo mal en 2020, está mal en 2025. Porque ¿qué le cuesta a la Fiscalía? Aguantar la investigación para que no se cruce con el tiempo electoral. ¿Por qué no pueden esperar que pase toda esta vorágine electoral, en donde este tema necesariamente va a ser parte de la discusión político-electoral, de los unos y de los otros? Porque este tema se lo está utilizando para los intereses electorales de los unos y de los otros, sin brindarnos a los ecuatorianos y ecuatorianas la certeza de que la investigación efectivamente está determinada una razón de peso para pretender vincular al alcalde de Guayaquil. Que además, a mí en lo personal me parecería insólito que le pidan una prisión cuando tiene arraigo social. ¿Por qué? Por su función. Y esto que estoy diciendo ahora, lo he dicho en otros casos, en los cuales autoridades locales en funciones les han pretendido dictar prisión preventiva. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a la prefecta de Pichincha? ¿Se acuerdan? Que casi pierde el cargo y estuvo presa. Por mencionar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando pedían prisión para el alcalde de Quito, el doctor Yunda? Y finalmente lo que hicieron fue poner el grillete electrónico, un caso que hasta ahora no termina, que tiene varios años ahí en suspenso. Eso no es justicia. Justicia es entender la naturaleza de las investigaciones, es brindarle al país certezas sobre el avance de esas investigaciones. Y si mañana o pasado, Aquiles Álvarez, quien sea, cometieron una incorrección y hay evidencias, quien tiene la carga de la prueba es la Fiscalía. Es la Fiscalía la que tiene que probar si Aquiles Álvarez tiene alguna relación con un supuesto delito de contrabando de combustibles. Si lo prueban con documentos, con evidencias, esa es otra cosa. Pero los ecuatorianos no nos brindan esa certidumbre, no nos brindaron antes, no nos brindan hoy. Y por eso no creemos en el desarrollo de las investigaciones. No creemos en la naturaleza de la justicia, porque la justicia en este país no ha sido transparente históricamente, porque la justicia en este país ha sido funcional al poder político de turno. Y no es exclusivo de esta época. Tampoco es exclusivo, porque ya dirán algunos, de 2007 a 2017,
como que no hubiese existido país antes. Desde que yo me acuerdo, la justicia ha sido funcional al poder político de turno. Funcional. Y por eso el poder político de turno siempre ha querido meter sus manos en la justicia. Siempre. Para los que tienen memoria corta, vayan e investiguen el tema de los tanques de guerra rodeando el edificio del Palacio de Justicia en Quito, cuando funcionaba al lado de la Asamblea, en ese tiempo Congreso, en la calle Piedrahíta y 6 de diciembre. Y así tenemos un montón de episodios. Cuando Febres Cordero pretendía controlar la justicia. Y luego cuando dejó de controlar la justicia el socialcristianismo porque vino otro gobierno, se vino el caso Rangasit. Y así, investigan un montón de casos en los cuales el poder político ha estado vinculado a la justicia de la época y la justicia de la época funcionaba al poder político de turno. Y a lo largo del tiempo van a encontrar N cantidad de casos. Hoy no es la excepción. No es la excepción, ¿por qué? Porque este caso debían haberlo aguantado hasta después de las elecciones. Para no contaminarlo, para no contaminar la discusión. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque no saben quién va a ganar la presidencia de la República. Ni siquiera cuidan medianamente las formas. Ni siquiera. Entonces, que se entienda la naturaleza de este comentario. Yo no me atrevería a decir que es una persecución política sobre Aquiles Álvarez. Tampoco me atrevería a decir que Aquiles Álvarez es un contrabandista. No me atrevo yo a hacer eso. Porque yo no soy el fiscal que lleva adelante la causa, ni soy el juez que tiene que tomar una decisión sobre el pedido de fecha y hora para la audiencia de vinculación. Uno mira las cosas desde afuera. Esto que estoy diciendo no van a entender los fanáticos. No lo van a entender. Porque creen que uno desde esta tribuna tiene que tomar partido. Uno tiene que hacer militancia político-partidista. Incluso algunos fanáticos que se precian de ser académicos, gente de no creer. Que a uno le acusan de gatopardista, sin entender qué significa el oficio. Yo no soy imparcial ni soy neutral. Neutral solamente en tiempo de elecciones, porque a mí no me van a escuchar decir por quién voten. Ustedes voten por quien les dé la gana. Voten por quien quieran. Yo no promuevo candidaturas. Solo ese es el único espacio en el cual yo soy neutral. Otros colegas no son neutrales, abiertamente promueven candidaturas o le piden a la gente que no voten por determinadas candidaturas. Yo no soy imparcial, yo tengo una posición. En temas judiciales, yo cuestiono sobre todo las formas en las cuales la justicia históricamente ha manejado los temas. Y lo que corresponde es que la Fiscalía con absoluta seriedad presente las evidencias por las cuales está pidiendo la vinculación del alcalde de Guayaquil. Porque además no estás hablando de un ciudadano común y corriente, que sí, todos somos iguales ante la ley, de acuerdo. Pero estás hablando del alcalde de la ciudad más grande del país. No significa que él sea inmune a cumplir con la norma. No es inmune a cumplir con la norma. Pero si vas a vincular al alcalde de la ciudad más grande de la República, del puerto principal de este país, muestra al Ecuador cuáles son las evidencias para que no queden dudas. 1. Y 2. Aguántate que pasen las elecciones para no contaminar la marcha del proceso. Los tiempos políticos no deben ir de la mano con los tiempos judiciales. Entiendan eso. Estuvo mal antes, está mal hoy, estará mal mañana. Porque ¿saben qué? Si mañana o pasado gana otra candidatura o viene otro poder político, seguirá repitiéndose esto. Y tendremos a los políticos peleándose a dentelladas por el control de la justicia. Porque a este país, a nuestra clase política, no le interesa tener una justicia independiente. Las comparaciones son odiosas, pero sin duda son necesarias. Vayan y vean lo que pasa en Estados Unidos. No es que es la democracia perfecta, no. Pero por lo menos se precian de tener separación de poderes. Miren ustedes decisiones que ha tomado Donald Trump en su condición de presidente de los Estados Unidos, que han sido bajadas por decisiones judiciales en ese país. Porque el poder político está separado del poder judicial. Porque sí se respeta la independencia y la autonomía de las funciones del Estado. Aquí no. Aquí no. Y es inevitable relacionar lo uno con lo otro. Y es inevitable no creer
en la naturaleza de las investigaciones o de los fallos que emite la Administración de Justicia. Justamente porque no nos ofrecen certidumbre a los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque además somos campeones, ¿ah? Vinculan a alguien y ya decimos que es culpable. Empezando por nosotros, los periodistas de los medios. Que ha habido N cantidad de casos en los cuales a alguien le empiezan a investigar y ya lo estigmatizan, lo empapelan. Y después cuando se ratifica su inocencia, no pasa nada. Ya destrozaron la honra de la gente. Aquí no hay presunción de inocencia. Aquí no es que todos somos inocentes mientras no se nos demuestre lo contrario. En este país, la lógica de la justicia, de la fiscalía, de la opinión pública, de los medios, de los periodistas, todos somos culpables mientras no se demuestre que somos inocentes. Y nosotros tenemos que demostrar que somos inocentes. No tienen que demostrar que somos culpables. Uno tiene que demostrar la inocencia. Esa es la gran tragedia de este país. Por eso yo cuestiono, y no de ahora, cuestiono siempre la forma como la justicia se ha manejado, la forma como la justicia ha sido funcional al poder político de turno. Todos los gobiernos han tenido injerencia en la justicia, unos más, otros menos. Todos, desde el año 79, todos. Revisen la historia desde el año 79. Para que se den cuenta que todos los gobiernos han tenido incidencia de una u otra manera, en gran o menor medida, en la administración de justicia. Acá, por ejemplo, ¿qué me dice Juan Pablo? Y a todo lo que comento, pasa que ahora quieren o están haciendo todo lo posible para prohibir que se ingresen los celulares al momento de votar. Que eso también me parece, bueno, alguna gente dice que en otros países no se lo hace. Contexto, pues. Hubiese sido interesante que cuando planificaron el proceso electoral, ahí se establezca algún tipo de regulación, si es que les interesaba prohibir los celulares. ¿Saben por qué? Ahora quieren colocar esa narrativa para tratar de probar efectivamente que hubo gente coaccionada. Y como hubo gente coaccionada, ¿ya? Por eso los resultados electorales. Resulta que hoy tenemos en 17 de las 24 provincias ya proclamados los resultados que quedaron en firme. Pero sigue teniendo gente algunas dudas respecto al resultado electoral. Pero tienen esto. ¿Para qué? Para colocar narrativas. Acá lo que me dice Ivo. Piden que se demuestre la inocencia cuando es al revés. A propósito de una respuesta que le generó el periodista Martín Payares a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñac. La prefecta del Guayas señalando a la fiscalía persiguiendo personas en lugar de delitos, creen que afecta a un adversario, pero en realidad les causan daño a un país. Y habla de la justicia utilizada como arma política. Entonces Martín le dice, lo dice porque tiene pruebas de su inocencia o porque es su amigo y compañero. Si es lo primero que demuestra la inocencia, con todo cariño y respeto, Martín, no es así. Se tiene que probar la culpabilidad y eso lo hace la fiscalía. Uno no tiene que probar que es inocente. A uno tienen que probarle que es culpable. Y uno, por supuesto, luego presentar los descargos que correspondan. Pero estamos equivocados. Y Martín en este punto está equivocado. Es la fiscalía la que tiene que probar que el alcalde no tiene nada que ver. Y luego de eso el alcalde defenderse. Porque sobre él pesa la presunción de inocencia. Dame un segundo. Ya. Pero a ratos no se entienden estos determinados criterios, ¿no? Acá me dice Néstor Aguilera, abrazos amigo. Hay fanáticos que dicen ser periodistas, conducen la opinión pública y son admirados por un sector de la población. Pues hay algunos, ¿no? La bronquita de este fin de semana. Algunos de esos, ¿no? Algún día debería extender su comentario para desnudar a esa gente. Yo respeto el trabajo de mis colegas. Respeto totalmente. Pero ¿saben qué? Como he venido diciendo en varias ocasiones, ya digámosle a la gente quién es quién. Que hay medios de comunicación que apoyan candidaturas y que militan en partidos políticos, en gobiernos. Los hay. Los hay. Y hay varios medios y hay varios colegas que tienen una agenda claramente establecida. Entonces no se vengan aquí a presentar de independientes. Díganle a la gente con qué comulgan.
Eso es lo sano. Se presentan como los grandes adalides de la libertad de expresión, pero se ponen bravos y no respetan la libertad de expresión del resto. Esto es interesante. Y varios de esos colegas posicionan narrativas, ¿no? Y son los que terminan siendo funcionales para colocar en el imaginario el hecho de que una persona es corrupta, sin que termine el proceso, sin que se establezca la presentación de las pruebas correspondientes. Acá Yomar me dice, la Fiscalía no espera porque el fin no es la justicia, es ser actor político. Y eso es lo que queda en el imaginario de la gente. Este caso bien pudo haber esperado. Pero lo hacen en medio de la campaña electoral. ¿Para qué? Y esto, por supuesto, termina siendo utilizado como oro en polvo por los unos y los otros. Los unos para decir que están combatiendo la corrupción y los otros para decir que son perseguidos. Y que se está utilizando la justicia para sus protervos fines, ¿no? Así nomás. Ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario. A mí no me van a escuchar, y lo digo por tercera vez, decir que el alcalde Álvarez es inocente. Que yo no tengo pruebas ni evidencias de que es culpable ni inocente. Yo no sé si es inocente, tampoco sé si es culpable. Pero a mí me llama la atención y cuestiono que este hecho aparece en medio de la campaña electoral. ¿Ya? Ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario. ¿Qué me dice Chemel? El uso de las instituciones del Estado para perseguir debe ser denunciado desde cualquier bando. Hoy es unos, mañana otros. Así es. Así es. Aquiles estaba muy activo en la campaña. Querrán callarlo. Parece que no va a resultar, ya que ha sido resabiado, dice Chemel. Vean, hasta gente que no tiene nada que ver con el alcalde Aquiles Álvarez, como la asambleísta Ana Galarza, o la ex candidata a la vicepresidencia y ex asambleísta Cristina Reyes de Hidalgo, han salido a cuestionar este tipo de actitudes desde la Fiscalía. Gente que no tiene nada que ver con el alcalde, nada que ver con la organización política que respalda al alcalde, nada que ver. Que a mí no me digan que Ana Galarza es correísta, o que Cristina Reyes de Hidalgo es correísta, pero lean lo que ellas han publicado. Por supuesto ya le cayeron. Por ahí un desubicado salió a decir que Construye ha sido correísta. Por Dios, por Dios. ¿Es en serio que Construye ha sido correísta? Por Dios. Es que saben que por esta opinión a mí me van a volver a decir correísta. Por esta opinión. Y mañana si opino o cuestiono algo del otro, la semana pasada por cuestionar al alcalde de Guayaquil por el acróstico, me dijeron que era pautado de Noboa. Que Noboa me paga, me pauta. Un pautado de Noboa y por eso habla en contra del alcalde. Hoy, ¿cómo osa hablar del alcalde? Le han pagado, se ha desviado. Hoy seguramente, otra vez soy correísta. No me digan a mí que Construye es correísta. Que Jorge Peñafiel, que María Paula Romo, que Ana Galarza son correístas, por el amor de Dios. Aquí se piensa que si criticas al gobierno eres correísta. Si criticas al correísmo eres pagado de Noboa. O sea, estamos en un momento en el cual no puedes decir nada porque automáticamente te estigmatizan. Entonces yo les invito a abrir un poco la mente y ampliar un poco los conceptos. El criticar al gobierno o el criticar a la fiscalía a uno no lo hace correísta. El criticar al alcalde Álvarez por la burla del acróstico de la semana anterior a uno no le hace pagado, pautado. Yo siempre digo, pautado sí, porque tengo pauta. Ya voy a hablar de la pauta, ¿no? Pero ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario. Aquí dice, porque te estigmatizan o te botan del trabajo, dice Cecitar. Él tiene su posición, dice, no milito. Tiene su posición. Le envío un abrazo a Cecitar. Perfecto. Y acá Andrés me dice, o sea, sobre la denuncia del gobierno sobre los celulares, el ministro del gobierno dice que no van a presentar denuncia formal en la fiscalía, refiriéndose a este pedido de que se prohíbe el uso de celulares en las votaciones. O sea, no hay denuncia, lanzan la piedra y escondes la mano. Acá mi doctor García, se dice en oposición de forma pública, periodismo y activismo falaces, así es, falaces. Lamentablemente nos ponen a todos en el mismo saco. En fin, insisto, otra vez, a cerrar, ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.
Regresamos.